Nos acompaña el abogado constitucionalista, pero también un hombre que piensa, un pensador. Yo no lo quiero definir, pero para mí es una persona que piensa, y eso es mucho en esta época. Además, es muy joven y muy preparado. Y se llama Jaime Rodríguez. Jaime Rodríguez, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Un gusto, un placer. Gracias por la invitación. Para mí es un privilegio estar aquí compartiendo con ustedes. Bienvenido, Jaime. Jaime, yo te he invitado porque he hablado en numerosas ocasiones contigo, lo conozco de hace ya varios años, cuando yo producía un programa para Roberto Cavada, lo invitaba frecuentemente, intercambiaba también muchas opiniones con él y consultas también, ya yo estando en radio, ¿no? Haciendo el trabajo ya de comunicación en un programa en la emisora Top Latina. Y, y yo siempre identificaba en ti como algo, tú ves más allá de la curva. Y yo quiero hablar contigo sobre este tema de esta comunicación disruptiva. La comunicación disruptiva en función o frente a estos medios establecidos. ¿Cómo tú ves este escenario? ¿Cómo tú ves que se ha comportado eso de cara a la sociedad y al ecosistema sociopolítico? Bien, bueno, yo creo que estas nuevas formas de comunicación, digamos, que se han ido solidificando a partir del boom de las redes sociales, tienen una serie de características que han llevado a que sea la principal vía a través de la cual las personas se informan. Ya realmente las personas no se informan, por lo menos no en primer lugar a través de los medios tradicionales, sino los medios tradicionales muchas veces se nutren de estas nuevas formas de comunicación. Y yo creo que tiene que ver, entre otras cosas, con la inmediatez. Las personas ya hoy viven en una situación de inmediatez en la que necesitan acceder en tiempo real a la noticia. Y eso lleva también a que las noticias cambien de manera tan rápida. Y esa nueva forma de comunicación, desde ese punto de vista, entiendo que también incide en la forma en que se va creando un sentido común, un imaginario en las personas que reciben ese tipo de información. Por eso ya pues la sociedad de hoy no es comparable con la sociedad en donde predominaban los medios de comunicación en términos de ideas, de pensamientos, del sentido común que se instala a través de estos medios contemporáneos de comunicación, y eso incide en distintas facetas. Dentro de ella, obviamente, la política, pero también mucho más, entiendo, también en aspectos ideológicos. Vemos que en los medios de comunicación contemporáneos, hablo de las redes sociales, etcétera, tiene, por ejemplo, Twitter, que ahora se llama X, ¿verdad?, que se ha convertido en una especie de ágora público en donde las personas pues expresan sus ideas y se generan confrontaciones desde el punto de vista ideológico. El Twitter político, ¿verdad?, porque hay un Twitter, ¿verdad?, de memero, de Churchill, etcétera. El Twitter político es una constante lucha ideológica por instalar unos argumentarios con relación a unos temas fundamentales que dividen a la sociedad. Sí, y precisamente, cómo tú ves que se comporta, por ejemplo, la clase política de cara a esta nueva instalación. ¿Qué tú percibes? O sea, ¿cómo tú percibes esa batalla ideológica? ¿Quién está ganando? ¿Esa clase política establecida que tiene más recursos o tú avisoras otro tipo de discurso, otro tipo de comportamiento? Sí, yo creo que es un tema un tanto complejo, porque es cierto que las redes sociales permiten mayor libertad de información, de expresión, al margen, digamos, de las restricciones que tienen los medios tradicionales. Te pongo un ejemplo. Mira lo que está sucediendo ahora mismo en Gaza, digamos. Posiblemente si no fuera por las redes sociales, por las informaciones en tiempo real, mucha gente no se enterara de la magnitud de lo que ahí está sucediendo. Porque no es un secreto para nadie que los medios tradicionales tratan ese tipo de situaciones con un especial interés, ¿verdad? Que tal vez no es el interés de la mayoría. Pero no se puede llegar tampoco al extremo ingenuo
de entender que todo lo que está en las redes sociales es el ejercicio libre de expresión de las personas. O sea, las redes sociales son utilizadas también por sectores de poder para instalar ideas y posiciones. Bueno, el ejemplo más claro es quién es el propietario de Twitter, de X. O sea, posiblemente para él esa plataforma no sea rentable en comparación con otras empresas que él tiene, pero él sabe que eso es un arma política que él puede utilizar. Y a través de esa plataforma, pues él puede avanzar en un proyecto ideológico, un proyecto económico, un proyecto político. Es una realidad también. Recuerda, no sé si han visto el documental, creo que está en Netflix, sobre Cambridge Analytics, de cómo se utilizó Facebook, cómo se utilizaron las redes sociales en las elecciones del 2016 que ganó Donald Trump. Incluso se acusó que hubo intervención rusa, etc. Esas redes sociales tienen información de las personas y a partir de los comentarios que realizan, de las interacciones que tienen, generan una serie de algoritmos y te pueden establecer ciertos perfiles, lo que le llaman clúster, ¿verdad? Y entonces le venden esa información a empresas que generan publicidad para políticos y a partir de ahí, digamos, te direccionan fake news, noticias con una cierta línea ideológica y eso termina moldeando el pensamiento de la gente y termina incidiendo lógicamente en las opciones políticas que la gente tiene después. Eso, la gente que ve ese documental, no recuerdo cómo se llama ahora mismo, pero es el documental que involucra a la empresa Cambridge Analytics con el tema de la transmisión no autorizada de datos de usuarios de redes sociales para fines de explotación de campañas políticas. Un tema muy interesante. Bueno, aquí mismo en la República Dominicana se está dando ese debate, ¿no? De la comunicación digital y la comunicación tradicional, que de hecho en INTED hubo una conferencia allí donde se invitaron a representantes de los medios de comunicación tradicional y también algunas personas que ejercen la comunicación a través de estos medios. Y ahí estaba Francisco Tavares del medio del Demócrata. Y él decía algo interesante. Él decía, bueno, el debate aquí se está centrando en quién es el dueño de la verdad. Sí, y quién es el dueño de la mentira. Y se está como viendo como, bueno, los de la mentira son los de la comunicación digital y la verdad son los de los medios tradicionales. Entonces él hacía el ejercicio de ver en las manos que están concentrados los medios tradicionales. O sea, son grupos de personas que vienen de otro sector bancario. Sector económico, sí. Hay una frase famosa que se le atribuye a uno, no sé si es cierto, que dice que los medios no le dan dinero, que el dinero le dio los medios. Exactamente. Que vienen del sector bancario, sector industrial y que entonces montan un medio de comunicación, Claro. contratan a personas, periodistas, investigadores que tienen cierta influencia entre la opinión pública y ya ahí hay un secuestro de una línea editorial. Así es. ¿No? Entonces él decía eso, habría que ver, o sea, si realmente son ellos los dueños de la verdad o son ellos los dueños de la mentira. Y si si a uno le dieran a escoger, vamos a ver, o sea, tenemos dos sistemas. La comunicación va a ser los medios digitales, que cada quien comunique lo que quiera, o el sistema tradicional, ¿no? Donde para tú comunicar tienes que tener un carnet, una autorización y pertenecer a un gremio y estar empleado en una televisora, un medio tradicional, todo eso. Si tienen a escoger con los peligros, porque vamos, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Claro. ¿Qué tú escogerías y por qué? No, yo creo que ya es imposible regresar al modelo anterior. Yo creo que regresar al modelo anterior en el que, como tú dices, para expresar opiniones públicas e informar, comunicar, había que ser parte de un conglomerado empresarial dedicado. Tú dices que eso es imposible. ¿Eh? Pero aquí parece que no se han enterado de eso porque Yo todas creo estas leyes están apuntando como a eso, ¿no? Sí, pues yo creo que a pesar de esos intentos legislativos, yo creo que la realidad sobrepasa las intenciones. Creo que eso está fuera del control de ellos. Y si ellos no lo entienden, están mal. Están hablando de periodismo ilegítimo. Sí, sí. Entonces, es que el periodismo tiene una particularidad como profesión. Yo soy abogado,
yo tengo que estar habilitado para ejercer, un médico también. ¿Y el periodista? Pero la persona no tiene que estar habilitada para expresar sus opiniones públicas. Bien. Entonces tú tienes ahí un tema. Tú no puedes restringir por el hecho de que una persona no sea periodista, el hecho de que ofrezca sus opiniones públicamente u ofrezca informaciones. Son ámbitos de ejercicio distintos totalmente. Claro, tú puedes evaluar, ya por eso queda a criterio de cada persona, la calidad de una información partiendo de una suposición de que porque una persona es profesional, posiblemente va a agotar una serie de recaudos previos para asegurar que la información que está dando es veraz. Pero tú no puedes impedirle a una persona, al menos no mediante la censura previa, que exponga públicamente sus opiniones por el hecho de que no tiene como profesión el periodismo o la comunicación. Entonces, yo por eso, cualquier legislación en ese sentido que establezca algún tipo de regulación, de censura previa, yo creo que debe haber regulaciones. O sea, porque la gente se equivoca, la gente entiende que regulación es censura previa y no. Lo que ha dicho, por ejemplo, lo que se establece en la Convención Americana de Derechos Humanos y las distintas cortes, en caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es que no puede haber censura previa. Claro, sí pueden haber consecuencias ulteriores. Pero se habla de regulación. Que es otra cosa. En ese y sí puede haber regulación. Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo muy sencillo para que tú entiendas el por qué no necesariamente una regulación es irrazonable. Wow. Un programa de televisión, digamos, ¿cómo que se llama? El que dan a veces a medianoche, que yo veo unas mujeres y unos hombres ahí semidesnudos en un canal de televisión. Sí, una vaina de esa de Telemicro. Sí, no recuerdo. Sí, yo no recuerdo. Un programa de ese tipo a las 11 de la mañana. Pudiese presentarse. O sea, ¿te parecería razonable en un horario en donde niños pudiesen verlo? Yo entiendo que cualquier persona con un mínimo de sentido común está bien. Entendería que es necesario una regulación que evite que contenido que puede ser de índole sexual pero es que eso ya está. Sea transmitido. No, yo entiendo. Por eso te digo, lo que te quiero decir es que el debate de si regulación o no es falso. El tema es qué tipo de regulación y sobre qué vamos a regular. Porque sobre eso se justifica que hay una regulación. Ahora, pero lo que no puede haber es que tú tengas que registrarte en una institución previamente para tú expresar tus opiniones. No, ya es una regulación irrazonable. ¿Entiendes? Eso no puede ser. Que era en parte lo que se pretendía con un proyecto de ley que estaba cursando por ahí. Entonces, ya eso es otra cosa y obviamente yo estoy en desacuerdo. Todo lo que implique una regulación que llegue al nivel de censura previa o de tener que someterte a control de registros, yo entiendo que es inconstitucional. Claro. Totalmente. Bueno, aquí por mucho tiempo las personas, yo no sé si legalmente estaban impedidos o sencillamente fue algo que se puso a rodar y todo el mundo empezaba que sí, que estaban impedidos, pero aquí por mucho tiempo las personas pensaban que no podían poner un programa de radio porque tenían que tener un carnet de locutor. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, pero eso no es así. Eso no es así. Pero mucha gente se le impidió a mucha gente hablar. Pero puede ser que por un tema de manejo o de política interna de la empresa, ¿entiendes? Pero nada impide legalmente a que una persona que no sea de profesión periodista, que no tenga un carnet, pueda expresar sus opiniones. Muy bien, pero la gente desconocía ese derecho. La gente desconoce. Para que la ley también, sí hay una realidad, esa ley hay que actualizarla. O sea, la ley de expresión y difusión del pensamiento, que es una ley anacrónica, porque ya las formas de expresión han variado bastante. Una ley creo que del año 62 tiene que reformarse, o sea, tiene que actualizarse. No estoy diciendo que lo haga para prohibir o para regular irrazonablemente, sino para que se adecue a las nuevas realidades. Lo mismo de esa vetusta ley irrazonable, que cada vez que yo veo que ese tipo que dirige esa institución sale diciendo que va a sancionar, yo digo, coño, ¿y cómo es que no ha aparecido un abogado que lleve eso al Tribunal Constitucional? Porque todo lo que sale ahí es inconstitucional, que es la Comisión de Espectáculos Públicos. Y que prohibiendo eventos a través de una ley del año 50, que entre las cosas que establece es que se prohibían las expresiones a favor del comunismo. Para que tú veas, o sea, una ley del trujillismo. Bien, pero la ley que querían pasar ahora tenía contemplado,
yo creo que era potencializar eso de la Comisión de Arte. Sí, le quería dar más fuerza desde el punto de vista de las sanciones económicas y la creación de un instituto. Que podía aplicar. Todo. Eso yo con esa parte no, evidentemente no estoy de acuerdo. Pero eso de la Comisión de Espectáculo Público, todo lo que esa institución hace en términos de sanciones y de que suspensión de personas, todo eso no rebasa un análisis de constitucionalidad a partir de lo que es la Constitución actual. Tal vez en su momento, cuando aquí no había, por lo menos no en términos formales, un Estado de Derecho establecido, pudiese justificar eso, pero eso es una barbaridad. O sea, aquí se llegaron a prohibir canciones. Yo recuerdo una canción de Calle 13 que se llamaba El Tango del Pecado, en una parte de manera satírica, porque no entiendo, quienes dirigen esa institución usualmente son artistas. Un artista, uno entiende que debe manejar la sátira. Bueno, olvídate del caso de Calle 13. Pensemos en el caso, por ejemplo, de Romeo Santos, de la canción esa que tuvo el problema que la cantó. De la suegra. De la suegra. Quien ve el video de esa canción, que por cierto, la protagonista del video es Cecilia García. Doña Cecilia García, imagínate. Quien ve el video ve que es una sátira. O sea, él está, claro, él tiene un mensaje dramático, digamos, pero él eso no puede entenderse como una promoción. Él está satirizando una situación. De hecho, en el video, quien muere arrollado es él, no la suegra, si lo han visto el video. Sí, yo lo he visto. Y aquí se hizo una algarabía porque él cantó esa canción en un concierto. No sé si lo recuerdan. Sí, claro, pero lo que yo no entiendo es porque esa historia clásica fue material de muchísimo contenido en sketches de comedia, de aquí del show del mediodía. Eso es como que tú agarras. Bueno, en ese momento el director de espectáculo público creo que era un actor de teatro. Eso es como que tú agarras una obra de Shakespeare en la que se recrean escenas en donde se comete un feminicidio y que tú digas que tú vas a prohibir esa obra porque esa obra está supuestamente fomentando la agresión a la mujer. Eso es totalmente antiartístico. Claro. Eso es una estupidez. Bien, entonces aquí pues yo entiendo que hay problemas desde ese punto de vista con qué es lo que se entiende como expresión legítima. Yo te voy a poner un ejemplo reciente. Yo sé que con esto me puedo tal vez buscar un problema por cómo está el pensamiento aquí en la República Dominicana. Bueno, vimos recientemente que hay una persona en contra de la cual se han sometido ya denuncias y querellas porque versionó el himno nacional. El himno nacional. Sí. Hizo una versión lésbica del himno nacional. Exactamente. El derecho penal liberal de las sociedades liberales se fundamenta en una idea muy, muy básica, entre otras. Y es que no toda conducta que resulte moralmente repudiable o reprochable o desagradable debe conllevar prisión o debe conllevar una pena. ¿Qué te quiero decir con eso? O sea, una conducta nos puede parecer desagradable, deplorable, incluso hasta inmoral, y no por eso se justifica que una persona tenga que ir presa por haber cometido esa conducta. O sea, lo que te quiero decir con esto, por más desagradable que nos parezca a quienes entendemos que debe haber un respeto por la patria, el hecho de que se versione la letra del himno nacional en un sentido distinto, digamos, para hacer una denuncia con relación a la afectación de los derechos de una minoría, por más que nos parezca desagradable, de ahí a sostener que una persona debe ir presa por variar la letra del himno, habiendo otro tipo de medidas menos lesivas. Y en este caso, obviamente, la mayoría de las personas podría estar a favor de que esa persona la procesen y la terminen condenando porque sabemos que hay un prejuicio con relación a ese tema. Pero imagínate cualquier otra situación en la que, bueno, no nos vayamos muy lejos. El defensor del pueblo, Pablo Ulloa, fue procesado penalmente porque apareció en un programa de televisión, en el programa de María Cela, con una camisa en la cual tenía en su manga una bandera dominicana sin el escudo. Oh, sí. Y por eso fue procesado penalmente en la Suprema Corte de Justicia porque tiene jurisdicción privilegiada. O sea, que procesado penalmente. Que una asociación de la sociedad civil presentó una querella, un fiscal, procurador adjunto, no cualquier fiscal, la evaluó, la consideró válida, presentó una acusación, se apoderó un juez de la instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, dio apertura a juicio y fue a juicio de fondo en la Suprema Corte de Justicia, aunque lo terminaron descargando. O sea, mira la importancia y los recursos que se gastan en una conducta de ese tipo. Y tú dirás, bueno, es inadecuada. Sí, pero la consecuencia debe ser
procesar penalmente a una persona por eso. Sí, Entonces, yo creo que eso también tiene que ver con el tema de cómo se restringe la libertad de expresión, porque muchas veces uno aboga por la libertad de expresión siempre y cuando lo que se está expresando vaya acorde a lo que son mis pensamientos, a lo que es mi pensamiento, mi canon, sí. a lo que son mis ideas. Entonces es un tema interesante. Pero ahí, en eso que dices de los símbolos patrios y todo eso, ¿cómo se explica entonces si es tan preocupante eso, ¿no? Y es tan sentido para las personas? ¿Cómo se explica entonces que en los parques, en los monumentos, estén descuidados, abandonados, llenos de excremento humano? ¿Qué es más ofensivo? ¿Tú te sabes el himno completo? No, entero no, imposible. Yo no sé, ¿tú te lo sabes completo? Con todas las estrofas. Yo no me lo sé. No, yo me sé lo básico. Lo que uno cantaba en el colegio. Lo que cantaba en el colegio antes de entrar a clase. Entonces, aquí hay un discurso que revela cierta hipocresía realmente. O sea, los valores patrios no pueden imponerse por la fuerza. Eso tiene que crearse una cultura de un real patriotismo. Y eso empieza desde las escuelas. Claro. Y empieza en las conductas de los funcionarios públicos también. Entonces... Pero de la propia presidencia... Y el ejemplo que tú pones es evidente. El tema de cómo están los monumentos históricos. Y en la presidencia, el logo de la presidencia, el nuevo logo de la presidencia. Sí, tú vas viendo la evolución y van desapareciendo prácticamente los símbolos patrios. Sí. ¿Tú te has fijado en eso, no? Sí, totalmente. Totalmente. Entonces, cada vez se parece al logo de la Casa Blanca. Sí. Entonces, las instituciones que están llamadas a preservar y mantener vigentes, digamos, los valores patrióticos, más que hacer una labor de promoción, están cumpliendo, en mi opinión, una labor de censores. O sea, son la policía de la moral patriótica en la República Dominicana. O sea, yo tengo miedo en algún momento de decir algo, hacer una crítica que pudiese ser válida sobre alguna actuación de Juan Pablo Duarte y que venga el Instituto Duartiano y me quiera a mí someter. En Cuba se daban discusiones interesantes, pero yo creo que Balaguer hizo mucho daño con ese libro, El Cristo de la Libertad, porque aquí se piensan los padres de la patria en un sentido geográfico, casi de semidioses. En Cuba pasaba eso con Martí, hicieron una película, creo que se llama algo del Canario, no recuerdo, en donde salía José Martí adolescente masturbándose. Y la idea de eso era, digamos, recrear una imagen humana de José Martí, porque eran seres humanos, con sus vicios, con sus defectos. Claro. Bien, entonces, aquí, sin embargo, a los padres de la patria se lo ha querido elevar a una categoría de ¿Tú Dios. quieres ver que vamos a tener problemas? Tú diciendo esto en este corte. Que yo diga gente opinando. Muchacho, sí, por eso que tú estás diciendo, porque hay que humanizar, o sea, hay que humanizar a los padres de la patria. No, hay que humanizarlo, claro, y si no lo humanizan van a caer en la trampa, porque el mensaje es solamente un semidios, nos puede sacar de la situación en que estamos. O sea, así que no se preocupen, que no se esfuercen, que no puede, un humano no puede hacer eso. Entonces, ese es el tema. Y bueno, con los medios de comunicación, digamos, más o menos esa es mi opinión. Aquí hay, a mí lo que con relación al tema de los políticos, tú me mencionabas, yo creo que los políticos cada vez más, a veces en una forma un tanto risible, tratan de comunicar a través de estas nuevas formas de comunicación. Ahora tú ves los políticos que si no tiene un reel en Instagram donde hacen ping pong, fulano de tal, que te hacen 3 preguntas como un tonto, y contenido de TikTok y cosas. Entonces los políticos han entrado en esa misma onda. Eso yo entiendo que en algún sentido idiotiza la política. Yo veo una política un poco más idiotizada. La gente está más pendiente a un reel de Instagram de cómo un político sale, ¿no? Entre el tema de los memeros. O sea, los memeros se utilizan como arma política. Y los memeros, yo siempre he querido, siempre le comento a un amigo sociólogo, Juan Miguel Pérez, hacer un análisis sociológico del meme y del efecto que tiene el meme en el sentido común de la gente. El meme es un instrumento muy fuerte, incluso desde el punto de vista político. Y tú ves que los memeros, o sea, a veces una persona tiene que ser muy fino para darse cuenta que el memero
lo que te está desarrollando es una especie de campaña a favor de alguien. Claro. Son muy sutiles y eso yo sé que se maneja a nivel de estrategia. Claro, de estrategia hay un presupuesto para de eso. estrategia de comunicación. Se le paga para eso. ¿Tú te acuerdas uno en tiempos de Danilo que tenía una cuenta en X? Danilo Menina. Era algo como... Era como una sátira, Danilo. Yo siempre, que era el precio. Yo siempre pensé que eso era el mismo equipo de Danilo Medina. Sí, o sea. Yo pensaba eso. Una vez yo lo quería. Una vez yo lo quería invitar. Creo que era Danilo Menina. Una vez yo lo quería invitar para un programa que producía en otra plataforma y me dijo: yo lo conozco a ustedes. Ustedes son de La Quinta Pata cuando tenían el programa de radio. Que nosotros, La Quinta Pata comenzó con un programa de radio casi de culto por allá por el 2007. O sea, es una persona fina. Claro. No, y que tú ves estos tigres, o sea, te voy a mencionar nombres de memeros, ¿verdad? Que están en redes, el Kepinini. Kepinini, exacto. Y otros, Tornicleto, etcétera. Esos tipos a veces hacen una serie de publicaciones y la gente se ríe y cosas, crean un sentido común en base a esa publicación y detrás lo que hay es una política de comunicación. Claro, porque el memero obligatoriamente tiene que ser inteligente. O sea, el memero que no es inteligente no es memero, porque hace un disparate. El memero, por la característica de lo que es el meme, que es una sátira, una caricatura de la realidad, tú tienes que tener cierta inteligencia. Sí, y conocimiento publicitario, muchos son publicitarios, muchos son publicistas. Exacto, eso es lo que está diciendo, eso es lo que dice Jaime. Y la política, como bien dice, lo que se ha vuelto es cabeza de meme. Claro. Es cabeza de meme, y yo pienso que inclusive un resumen que vea usted de esta conversación y que lo presentemos a modo de reel en Instagram es un meme. ¿Por qué? Porque no resume el sentido de la conversación. No. Yo cogemos aquí un minuto de lo que tú estás hablando y eso va a ser descontextualizado. Totalmente va a ser descontextualizado. A conveniencia. No lo va, exacto, va a ser manipulado. Entonces, tú no dijiste. O sea, lo que tú quisiste decir no está en ese minuto, quizás. Claro. Entonces, esa es una forma. Digamos, la gente tiene que saber eso. Es una forma de incidir en la opinión pública y de generar sentido común, de instalar argumentarios, porque la gente lo consume de manera desprevenida. La gente no sabe que detrás hay una estrategia de comunicación, ¿entiendes? Exactamente. Entonces, es un tema en ese sentido, yo creo que es bastante interesante. Esa parte y la otra parte que comenté de que los políticos queriendo adecuarse a esta nueva forma de comunicación, de alguna forma u otra están contribuyendo a la idiotización de la política. O sea, esto de unos videitos que sé yo cuánto, que lo que parecen es como una caricatura a los propios políticos. Sí. Creo que eso está pasando también con los medios. Y obviamente los políticos cada vez más se acercan a quienes tienen mayor poder en las nuevas plataformas digitales. ¿Ven? Yo recuerdo una persona que apoyó en el año 2020, ¿verdad?, un candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Lo apoyó de lleno, ustedes recordarán, ¿verdad? Sí, claro. Santiago Matías apoyó de lleno a Gonzalo Castillo. Sí. Y yo recuerdo que me decían, oye, se está quemando, que después si gana el otro partido, y yo le decía, oye, olvídense de eso. Es que no es él que tiene que salir, a él lo van a salir a buscar. Porque el tipo tiene un poder de incidencia en los medios de comunicación. La prueba es ahora. Y entonces ellos van a salir a buscarlo. Recientemente acaba de entrevistar al presidente Luis Abinader. Claro, entonces eso, él sabe lo que tiene. Y lo aprovecha y lo explota de manera inteligente. O sea, cualquier persona en la posición de él lo haría. ¿Qué opinión tienes tú sobre la consideración que dio Domingo Páez? Bueno, Domingo Páez, junto también con Marino Zapete, que identificaron como que esta es una comunicación a los Fokker y que ya ellos no tienen cabida aquí. Mira, yo le tengo mucho respeto a Domingo Páez, amigo de mi padre, lo conozco. Igual a Marino Zapete, aunque no lo conozco. Yo entiendo, digamos, alguna parte de su crítica, pero hay que tener cuidado, en mi opinión, en cierto sesgo clasista, digamos, detrás de ciertos cuestionamientos, que a veces yo veo, por ejemplo. ¿Es cierto que esta generación es peor que la anterior? Es cierto, no, la generación en general de la República Dominicana. Yo a veces veo, por ejemplo, que sacan videos fuera de contexto
de jóvenes haciendo muchísimos disparates en la escuela. Dicen que en la escuela no están estudiando. Señores, pero cuando tú estudiaste, no se daban muchísimas cosas entre jóvenes, pleitos, jóvenes besándose. Y cuidado si haciendo otra cosa en la clase. O sea, yo entiendo que hay un discurso que es falso, sobre todo de la generación mayor, de pensar que Lo pasado que siempre fue mejor. hubo un pasado mejor de lo que vivimos actualmente. Yo no creo que sea realmente así. Ojo, yo no te digo que estamos bien. Yo creo que ha habido, sobre todo en las clases populares, un incremento de los niveles de alienación. Digamos. Claro que sí. O sea, realmente cada vez menos están interesadas por los asuntos públicos, etc. Pero de ahí a decir que esto es una generación a los foques, que esto no sirve con relación a lo pasado, creo que es una forma de idealizar un pasado que no era tampoco el mejor. Es lo que yo particularmente creo. Y a veces veo en algunas críticas de esos periodistas de trayectoria, de profesión, ciertos sesgos generacional y clasista en ese sentido. Pero mire, por ejemplo, el trabajo que ustedes están haciendo aquí, y hay otras plataformas digitales que hacen un trabajo buenísimo, digamos, que antes no se hacía y con mayor libertad. Y sin embargo, ellos se enfocan únicamente en lo que yo le llamo la generación a los foques. Yo una vez dije la generación a los foques, ojo, con lo que voy a decir para que no se me tome fuera de contexto, no lo estoy comparando. Estoy comparando personajes con épocas. A los foques, en términos comunicacionales, es lo que era el show de mediodía en los 80, 90, en donde a nivel de música predominaba el merengue y a nivel de estética lo que predominaba como aspiracional eran los merengueros. Entonces, a nivel de estética, hoy lo que predomina es el dembow, ¿verdad? Y los géneros urbanos. Y entonces quien encarna esa estética en términos comunicacionales es a los foques. Diablo. Entonces, a los foques, en términos comunicacionales, es simplemente la representación de una época. Como el show de mediodía y Freddy Veragoico y ese grupo de comunicadores lo eran de otra época. En los 80. No lo estoy comparando, o sea, estoy hablando de que representan épocas distintas. Pero yo creo que es muy interesante ese símil que has hecho, porque yo recuerdo esa canción de Luis Díaz, que siempre el terror, o sea, el terror era un visionario, con su canción Anaísa. Él decía en una parte, si yo tuviera un combo de eso de la capital, porque él habla de amargue, porque era una bachata rock, ¿no? Sí, sí. Y él hablaba en esa canción el de tecno una amargue. mujer, tecno amargue, sí. Porque era el precursor del tecno amargue, ¿no? Sí. No es Juan Luis Guerra. No es Juan Luis Guerra. Entonces él decía en esa canción de amargue por una mujer, ¿verdad? De esa mujer que conoció en un antro. Él decía, si yo tuviera un combo de eso de la capital, ¿cuántas mujeres bonitas me vinieran a buscar? Me vinieran a enamorar. O sea, eso que tú decías claro, de que el aspiracional del joven del barrio en los 80 eran los combos del show del mediodía, que veían en el show del mediodía. Claro, y hoy son los artistas urbanos, que son los que generan noticias, generan opinión pública, generan información en el ámbito del entretenimiento, que es lo que la gente de los sectores populares está buscando en su día a día, porque imagínate, gente que no tiene con qué terminar el mes, gente que en su casa no tiene ni siquiera un espacio para socializar y que tiene que sentarse fuera de su casa. En los barrios la gente se sienta afuera, tú ves, porque no tiene sala. La sala es la acera. Y gente que está viviendo su día a día, pues, eso es una forma, digamos, de entretenerse. Tiene que estar pendiente el día a día de todo lo que está pasando. O sea, ¿tú crees que hay todo un porqué detrás de esa declaración, por ejemplo, de este joven que le quitó la vida a otro en el NG Kitchen recientemente? Uno que le dicen papeleta, no sé. Él dice que le dio una galleta y que reaccionó y que fue un pleito normal y le quitó la vida. Le quitó la vida, sí. Y le quitó la vida, lo vio normal. Es un tema... Normal, pero tú dices, wow, pero es que hay un porqué detrás de eso. Sí. Y tú vas explicando, ¿no? Tú lo acabas de desmenuzar. Con eso que tú mencionas, aquí hemos ido cambiando de tema. Nosotros hablamos, esto es una conversación. Aquí hay una percepción errada con el tema, por ejemplo, de las muertes violentas. Aquí la mayoría de la gente cree
que la mayoría de las muertes violentas, fuera de los accidentes de tránsito, que es la mayor causa de muerte violenta en el país, la gente cree que las muertes violentas, la mayoría, se cometen u ocurren en ocasión de otro crimen. O sea que la gente usualmente la matan para atracarla. Sí. La realidad es, y eso tiene más de 10 años, y ahí están las estadísticas, que más de la mitad de las muertes violentas en la República Dominicana se producen por conflictos de convivencia. Dígase, ese tipo de situaciones como la que tú has mencionado. O sea, estadísticamente una persona tiene más probabilidad de morir de esa forma en una discusión pendeja que de morir como consecuencia de un atraco. Por eso es que tú ves, lo que pasa es que tal vez la forma en que se ha operativizado ese tipo de política no es la más adecuada, creo que se cometen abusos. Pero por eso es que tú ves que el Ministerio de Interior y Policía ha estado haciendo mucho énfasis en temas vinculados a la convivencia, tema del sonido, el consumo de alcohol, etcétera. Porque es real que son disparadores de situaciones eventuales de violencia. Porque en la República Dominicana hay una cultura de violencia. ¿En qué sentido? La gente ante un conflicto reacciona con violencia o pretende resolverlo de manera violenta. Fíjate ese caso, por ejemplo, que tú mencionas. Fíjate un caso de que dos personas se mataron una con otra por un turno de que para echar combustible. Sí, Entonces, tú viste eso, sí, claro, claro que sí. Entonces, ese es el día a día. Y la mayoría de esas muertes violentas ocurren los fines de semana en la noche, cuando hay consumo de alcohol, etc. Entonces, en ese caso particular, ahí entra en juego otro tipo de cuestiones, como es, desde el punto de vista popular, la idea del valor como hombre. Entonces, yo incluso lo hablaba con ese mismo amigo sociólogo, le decía, óyeme, qué interesante este caso desde el punto de vista sociológico, porque es real que un trompón no tiene el mismo significado que una galleta. No. No tiene el mismo significado. No tiene el mismo significado. Un trompón tiene. Es más humillante, Un trompón es más humillante una un galleta. trompón es una agresión más honorífica. Más Sí. corte a un hombre. Una galleta es un símbolo, es vergüenza. La galleta, Vergüenza absoluta. en la galleta hay un componente de humillación. Sí, de humillación. Entonces, cuando tú juntas eso con el hecho de que en la cultura del barrio, que tiene mucho también de una cultura machista, de yo soy más hombre que tú, que toca aquello, que el que lo tiene más largo, el que tiene los cojones más grandes, etcétera. Cuando tú juntas eso con eso, pasan cosas como esa. ¿Entiendes? Eso tiene una explicación sociológica y cultural, sí, claro. Digamos, ese hecho en específico. Y también digamos, el origen. Fíjate que él dice, me dio un galletón bacanísimo. Me dio un galletón bacanísimo. Me hizo pasar una vergüenza. Me hizo pasar una vergüenza. Y yo, esos son pleitos que se dan normal. Normal, o sea, normal. Que la galleta tiene un componente de humillación. Y tú dices, wow, qué horrible. Pero, señores, lo que subyace de ese problema de ellos también, ya está hablando de tema de que chipero. De que un pleito entre chiperos. Sí, sí. Que ya, o sea, que es lo que tú decías ahorita, en una sociedad donde la educación es un pilar, Claro, y en la práctica se encarga todo gobierno, todos los gobiernos, pero eso no es solamente todos los gobiernos se encargan de desguazarla, pues, o sea, desguazar su presupuesto, más que nada, pues ese tipo de cosas es la que resultan, ¿no? No, y no solo que resultan, que están legitimadas socialmente. Exactamente. O sea, quien comete ese tipo de actividad, o sea, legalmente está cometiendo delito. Sin embargo, la gente lo tiene normalizado. Aquí todos los días se habla de chipero y de cosas en los medios. Claro. Y tú lo que ves que hay gente que dice, oh, eso él está haciendo su diligencia. Eso es una frase que a mí me parece muy curiosa. Cuando alguien dice, fulano está haciendo su diligencia, usualmente esa frase tiene un componente legitimador de alguna conducta ilícita. Exactamente. Y búsqueda, tiene su búsqueda, está haciendo su diligencia. Él está haciendo su diligencia, o sea, yo no tengo que ver con eso, él está sobreviviendo. Exactamente. Y eso está legitimado socialmente. No legalmente, pero socialmente está legitimado. Y es algo vertical, desde arriba te dicen eso. Claro. A tu diligencia, no sea bruto, o la familia te dice, diablo, qué bruto, pasate por ahí y no mangaste nada. No, pero todo el mundo sabe que hay una frase. Todo el que ha tenido algún vínculo con el Estado, una frase famosa, que el Estado, ¿cómo es? Ni agradece ni guarda rencor. Es una frase famosísima que lo usan los funcionarios públicos. El Estado ni agradece ni guarda rencor. Lo que te está diciendo detrás de eso es, oye, no te preocupes por manejarte de manera íntegra. Al final, ni el Estado ni te lo va a agradecer. Y si hace algo malo, no te va a guardar rencor tampoco. Jaime, tú eres ya quizá en la parte final, tú eres un seguidor
del pensamiento, estudioso también de la obra tanto literaria como política del profesor Juan Bosch. ¿Tú crees que habría que volver a Bosch? ¿Tendría Bosch cabida en una sociedad como la actual? Yo creo que totalmente, digamos, componentes del pensamiento bochista son hoy tal vez más necesarios que nunca. Y me voy a enfocar esencialmente en la pedagogía política. Yeah. Yo creo que si hay algo por lo cual debe reconocerse la trayectoria del profesor Juan Bosch es porque hizo pedagogía política, que no es lo mismo que hacer política. O sea, Juan Bosch se preocupaba por, cuando se pronunciaba sobre temas políticos, hacerlo en un sentido pedagógico, enseñar a la gente. Y por algo le dicen profesor, ¿verdad? Porque Juan Bosch no se graduó ni siquiera del bachiller, ¿verdad? Entonces, yo creo que la pedagogía política, digamos, propia del pensamiento bochista, es hoy más necesaria que nunca, claro, a través de las nuevas formas de comunicación y de información. Pablo Iglesias decía algo súper interesante. Bueno, ¿conocen a Pablo Iglesias? Sí, claro. Sí, claro. Que el tipo es un genio a nivel de comunicación política, aparte de que es político. Pablo Iglesias decía algo interesante con relación, obviamente se refería a la izquierda, porque es la izquierda, pero aplica a cualquier sector ideológico, político. Él decía, los militantes tienen que entender hoy que lo que era hacer la revista del partido, el folleto, regarla, pegar un afiche, etcétera, hoy es poner un tweet, hacer un meme, crear flujos de opinión sobre un tema en las redes sociales, crear contenido digital, crear cortes, crear programas de YouTube, etc. Esas son las nuevas formas de militancia política. Fíjate que el militante político tradicional, aquí en la República Dominicana, en los 70, 80, ¿qué era lo que hacía? Siempre los partidos tenían su periodiquito, claro, rifa, ya hoy la rifa, crowdfunding es lo que va hoy. Ya la rifa crowdfunding, no. exacto. Entonces, hacían rifa, periodiquito, y ese tipo de actividades, pegaban afiches. Entonces, ya hoy tú no puedes hacer política militante desde ese punto de vista. Lo siguen haciendo. Y que muchos partidos lo siguen haciendo. Entonces, tú tienes que tener gente que sepa hacer meme, que maneje medios de comunicación, que maneje argumentario, que te haga contenido digital. Esa es la nueva forma de la militancia política realmente hoy. Entonces yo creo que esa pedagogía de Bosch a través de esos nuevos canales es algo que sería muy necesario actualmente. Tú sabes que ya esta parte, ya aquí llegamos al minuto donde poca gente llega. Tú sabes que tú tienes unos minutos de retención. Sí, sí. Pero no quería dejarte ir, Jaime, sin preguntarte sobre algo que yo veo, y lo he hablado con amigos progresistas. Hay una crisis seria del progresismo. Yo pienso que el progresismo está en una crisis seria y me parece que hay una falta de autocrítica en los progresistas muy grave. Y veo que jóvenes que hace unos tan solo 10, 11 años los cifrabas en el litoral progresista, inclúyeme, se han apartado del progresismo y de alguna manera están evaluando otras opciones que ya pasaron y ver cómo se pueden complementar. Por ejemplo, tú ves con más practicidad una época estalinista, tú ves con más practicidad lo que está haciendo China, que no es en democracia. O sea, olvídense, no es en democracia ni es capitalismo. Elías Yabur lo dice. Eso es una nueva formación económica con orientación socialista, por ejemplo. Claro, la derecha le llama capitalista porque la derecha... Exacto, pero la derecha no quiere perder una. La derecha solo llama socialista cuando el país se está cayendo. Exactamente. Entonces, lo que quiero decirte es que cuando yo veo influencer, cuando veo memero, los que tienen el protagonismo ya no son los Pablo Iglesias, que al contrario, los veo muy hasta desprestigiados. Sí. Y veo figuras emergentes que hay progresistas que los enfrentan, como Santiago Armesilla en España, como en México el brasileño, pero que vive en México, Diego Rusarín. Diego Rusarín. Y veo filósofos
que está, por ejemplo, en Argentina, están hablando desde el marxismo más puro o desde el peronismo Sí. más combativo. Entonces, ¿cómo tú ves ese momento? Porque ya me estoy hablando, ya me estoy metiendo en Sí, sí. Hispanoamérica, ¿eh? Sí, no, yo creo que, o sea, hay que ser realista y decir que la derecha está ganando la batalla hegemónica. Para bien o para mal. Digo, el que se siente de derecha se siente bien, ¿verdad? Con eso. Sí. Hay un político marxista italiano que es muy conocido, Antonio Gramsci, Claro, Antonio que Gramsci. teorizó la cuestión de la hegemonía. O sea, la hegemonía consiste esencialmente en la capacidad que tiene un grupo de hacer prevalecer sus ideas como las ideas dominantes en una sociedad en un momento dado y volverlas sentido común. Más o menos así, palabras más, palabras menos, en eso se refiere. Y eso lo ha logrado la derecha. Agustín Laje, que es un intelectual orgánico de la derecha, un término, por cierto, que también utilizaba Gramsci, Sí. comprometido con las políticas de derecha. ¿Se ha robado eso? Tiene un libro que se llama La batalla cultural. Se ha robado eso. A mí me gusta leer las personas con las cuales yo no comparto en términos Exacto. ideológicos para saber qué es lo que dice. Yo leí Generación Idiota, creo. Él ha escrito mucho disparate, pero ese, por ejemplo, de la batalla cultural me pareció interesante porque él te está diciendo qué es lo que están haciendo. Y el libro menciona más de 30 veces a Gramsci. O sea, Agustín Laje es un gramsciano de derecha. Exactamente. O sea, ellos saben que, digamos, el poder real está en dominar el sentido común a través de la dominación de la cultura, dígase de las formas de pensamiento dominantes en una sociedad en un momento dado. Y por eso, por ejemplo, Donald Trump te habla de una revolución del sentido común. Que no hay o sea, el sentido común no es algo natural, es algo que se construye. Y entonces la izquierda, sin embargo, o vamos a decir el progresismo, para decirlo en términos más generales, yo entiendo que en los últimos años se ha enfocado más en impulsar de manera segmentadas luchas reivindicativas que giran esencialmente sobre políticas de reconocimiento. Yo soy muy crítico con lo que en Estados Unidos se llama, digamos, no con lo que se pretende reivindicar, sino con utilizarlo como prácticamente la única estrategia, con lo que Estados Unidos se llama identity politics, la política de identidad. Sí, Entonces, Nancy Fraser, que es una politóloga, filósofa estadounidense, le llama el progresismo neoliberal. Porque entonces la cuestión de clase, la cuestión económica, queda relegada del discurso progresista. Y entonces el discurso progresista se enfoca casi esencialmente en luchas identitarias segmentadas. El derecho de la comunidad LGBTI, el derecho de la comunidad afro, el derecho de las mujeres. Y no hay un punto común como que permita entonces incorporar a los discursos progresistas a una gran cantidad de la población cuya principal situación de afectación es el punto de vista económico. O sea, por ejemplo, tú tienes el caso de Estados Unidos, los blancos pobres de los países, de los estados desindustrializados de Estados Unidos. Todo eso votaron por Donald Trump. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, discursos que dicen que tú eres un blanco privilegiado, por ejemplo, si tú no sabes enfocar bien esa crítica que tú vas a hacer, lo toman como un ataque. Entonces, tú estás restando personas que tú puedes sumar. Entonces, yo creo que la izquierda no es que vuelva al esencialismo de clase, de entender que si no son los trabajadores, no va a hacer política y la revolución la van a hacer los trabajadores, etc. Eso sería irrealista. Pero la izquierda tiene que volver a identificar componentes que puedan aglutinar a distintos sectores de la sociedad y pensar en términos de una transformación. De una transformación de la sociedad en términos de una mayor igualdad, que es lo que esencialmente distingue a la izquierda y la derecha, la idea de igualdad. Tiene una concepción distinta de lo que debe ser la igualdad. Eso es lo que yo creo que ha pasado realmente con la izquierda. Yo lo resumo, hay una frase para más o menos que se entienda, haciendo una crítica al ecologismo, o a cierta forma del ecologismo, perdón, de un pensador brasileño, ahora no recuerdo el nombre, que él dice que el ecologismo sin conciencia de clase es jardinería. Así mismo. Entonces, Greta Thunberg, por ejemplo. El ecologismo sin conciencia de clase es jardinería. Te voy a poner un ejemplo. Aquí en la Bolívar, ¿verdad?
pusieron una bici, ¿cómo es? Una zona bici, una- bici. Sí. Eso se vendió. Ciclovía. Y quienes Ciclovía. promovieron eso son muy amigos míos y los valoro y estoy de acuerdo con que tiene que promoverse una forma alternativa de movimiento en la sociedad. Pero eso se promovió como una política. Es un ejemplo claro de una política progresista, totalmente desconectada de la realidad de la gente. realidad de la gente. Entonces, así no se puede hacer política. Ujú. Ya, Bueno. no basta con buenas intenciones ni con tener la razón. Tú tienes que hacer que la gente asuma tu propuesta. Entonces, eso ha quedado prácticamente, y duele decirlo, como una especie de capricho de un sector progre de clase media. Para quienes el uso de la bicicleta no es una necesidad, sino una forma de vida, un lifestyle. ¿Entiendes? No sé si me doy a entender. Claro, una forma de vida. Es así. Y yo, óyeme, aquí, señores, aquí tenemos un partido que es un capítulo de ese tipo de progresismo neoliberal, que es Innovación Democrática, señores. Aquí hay una universidad como UNIBE que tiene una carrera es licenciatura en estudios liberales. Sí, y mira, yo en Opción Democrática hay muchas personas Yo sé que hay gente buena, pero están tú me vienes a hablar aquí de colonial, que están conscientes de lo que yo estoy diciendo, empezando por ejemplo por José Horacio, Virginia, son gente que tienen mucha formación política. Muchas veces también que a veces está condicionado, las posiciones a veces están muy condicionadas por quienes te siguen. Entonces, yo entiendo que ese es el principal reto. Hay que empezar a hablarle a las mayorías. Claro. Sí, o sea, ¿qué te digo? Los bichines apoyan las causales. Por ponerte un ejemplo, o sea, lo que te quiero decir con eso. Hay un progresismo que se satisface, digamos, con esas reivindicaciones y no tiene intención, digamos, de transformar la sociedad en términos reales. Entonces, tú tienes, por ejemplo, ¿cuáles son los temas, por ejemplo, que a mí me parecen que son importantísimos en términos de discusión? Pues tú tienes el tema de la seguridad social, que eso hay una bomba a punto de explotar. Cuando la gente que entraron en el sistema en el 2003 vean ya que se vayan a retirar luego que cumplan los 30 años y que lo que le van a dar es un 20-25% de su salario. Aquí se va al mala de no te menees. Eso va a generar una crisis social. Y ese es un tema en verdad que digamos que encuadra la discusión entre poderosos y débiles, y entre, como decía Juan Bo, por eso me gusta la forma pedagógica de Juan Bo expresarse, entre, ¿cómo es que decía? Tutumpote e hijo de Machepa. Porque sí. ¿Quiénes son los que manejan la seguridad social? Es el sector financiero. Sí mismo. Y eso se vendió como una panacea, como que eso iba a garantizar que todas las personas iban a tener un derecho. Entonces, eso es un tema importantísimo que la izquierda tiene que abordarlo. El tema del modelo fiscal de la República Dominicana. ¿Qué sistema impositivo es que nosotros tenemos y cuál sistema impositivo queremos? La cuestión salarial. Bien, un tema que es para mí el tema más delicado de todo y más difícil, incluso más difícil que el tema de los derechos de la comunidad y todo, es el tema dominico-haitiano. Ese para mí es el más difícil. Entonces, ese tema, tú no puedes darle la cancha al discurso a los sectores ultranacionalistas y de derecha para que ellos impongan su único criterio. Entonces, tú no puedes venir con un discurso nihilista solo enfocado en que la frontera abierta. No, eso no puede ser. O sea, es una locura. Tiene que asumir algún tipo de responsabilidad y replantear los términos del debate. Yo hace un tiempo escribí un artículo sobre eso. Reenmarca. Hay un autor, a ti que te gusta mucho la comunicación política, George Lakoff, que habla de los marcos a través de los cuales las personas se aproximan a su realidad. Hay una frase que es falsa totalmente, que se utiliza mucho, que es dato mata relato. Mentira, dato no mata relato. El dato no es interpretable, sino es a través de un relato previo que te lo haga asimilar. Entonces, tú tienes que tratar de los hechos, que son los hechos, reenmarcarlos en un relato que tenga una visión del punto de vista progresista. Entonces yo decía, bueno, los nacionalistas ellos identifican como enemigo el inmigrante haitiano. Vamos nosotros a identificar como enemigo las grandes empresas que explotan a los inmigrantes haitianos, que son los que se benefician
esencialmente esa mano de obra. Desde aquí lo hemos hecho. Y aquí, inmediatamente, muchos de los que tienen esos discursos ultranacionalistas van a revelar su hipocresía. Yo te voy a poner un ejemplo. Hay un ex candidato a senador que fue director ejecutivo del CONEP. No tengo que mencionarlo. Que desde que, ¿cómo que se llama este grupo? La antigua orden. Dijeron que iban a protestar para el CONEP. Y él de una vez hizo un video llamando a ser razonable, a tener calma, que esas son la gente que producen empleo, que esto, que aquello. ¿Quién hizo un video? Un ex candidato a senador. Sí, del PLD, está en la Fuerza del Pueblo ahora. Fue empleado del CONEP, director ejecutivo. Rafael Paz. Sí. Un humilde y sabio consejo, no porque yo sea sabio, sino por el valor del consejo, a los amigos de la antigua orden. No se dejen instrumentalizar por agendas que no son la de la unidad nacional alrededor de un tema sensible y fundamental, que es la protección de la integridad del territorio dominicano y la política migratoria. No se conviertan en punta de lanza contra uno de los sectores esenciales para la vida y el desarrollo nacional. Las empresas formales, las empresas grandes, el tejido empresarial dominicano constituido en el Consejo Nacional de la Empresa Privada, en el CONEP, son la parte más dinámica de nuestra economía, donde se pagan los mejores salarios y donde hay más formalidad en el país. Para que tengan una idea, mientras el promedio salarial en las pequeñas y microempresas es de 21,000 pesos, se duplica en las empresas grandes. Allí, el que logra un espacio en una gran empresa de la República Dominicana tiene el sustento de su familia asegurada y el desarrollo en términos profesionales muy posiblemente asegurado. Quiero decir esto porque no es confrontándonos entre nosotros y acusándonos entre nosotros que vamos a construir la unidad nacional para poder fortalecer a la República Dominicana y resolver la crisis de ocupación que nos ha afectado y poner un pare a la invasión en diversos sentidos que ha sufrido nuestro país. Quiero dejarle ese sano consejo a Ángelo Vázquez y a los miembros de la antigua orden. Oh, no vi ese video. Yo te lo puedo mandar. Mándalo. En su programa en Rumba. Yo te lo puedo mandar. Mándame ese Llamándolo. Pero él fue a Friusa. Porque entonces, eso es lo que yo digo. Entonces, fíjate qué potencia tiene eso en términos de relato político. Entonces, tú eres implacable con lo débil e infeliz allá en Friusa. Y con lo poderoso, entonces, tú te le bajas los pantalones. Él fue con la bandera con una y capa. tú fuiste arropado con la bandera. Entonces, cuando van al CONEP, que es el CONEP que ha dicho, no son los progresistas. Fue el CONEP que dijo que aquí había que regularizar. Claro, la mano de obra haitiana. Entonces, que no es regularizar, realmente en la práctica es legalizar. Entonces ahí tú quieres que el líder de los camisas negras, entonces ahora tú quieres que recule cuando iban para allá, para el CONEP. Que de hecho creo que no se hizo la movilización en el CONEP. Sí, se hizo. Ellos lo hicieron. Bueno, pero no, lo que no se documentó. Como si se documentó. Entonces, hay que ver cuál fue la dimensión. Que yo la apoyé y dije, estoy de acuerdo con esa, estoy muy de acuerdo. Vayan allá al CONEP. Es que es así. Y deben vayan a la varias. Y eso decíamos antes en Friusa. Decíamos en el mismo medio de Friusa, le decíamos, hay que ir al CONEP porque es el epicentro del problema. Claro. Bueno. Yo te lo voy a pasar. Sí, dale. Jaime, gracias por estar con nosotros. De verdad, hace mucho tiempo que quería tenerte aquí, dialogar contigo y que la gente pudiera conocerte, expresar sus acuerdos, pero también su desacuerdo ahí en la cajita de comentarios, La Quinta Pata, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta, compartir y todo eso.